Entonces estábamos diciendo que la naturaleza del ser humano es siempre ir al pecado, siempre es ir persiguiendo el pecado. Y aquí lo podemos ver, pasó un largo tiempo para que una herencia, un bien, se termine. No habla específicamente de cuánto tiempo pasó, pero lo que importa es que el tiempo llegó y llegó una gran hambre. Y después de perderlo todo, llega una gran necesidad que es el ser humano, el comer. Es algo que es requerido diariamente. Y el hijo pródigo llegó a un punto en el que no tenía nada. Siendo hijo de su padre que tenía muchos bienes, de un padre importante, él llega y no tiene ni siquiera qué comer. Entonces vemos cómo en la historia él termina cuidando cerdos, lo que era para un judío algo repugnante, algo no merecido, no era de buen ver que estuviera cuidando. Entonces aquí dice que al estarlos cuidando, deseaba algo que no se puede controlar, un deseo, una necesidad de llenar su vientre con algarrobas. Me imagino que eran amargas, pero ¿en qué necesidad nosotros hemos llegado a estar que pudiéramos decir que se nos antoja la comida de los puercos? Entonces, en el capítulo 17 podemos ver cómo el hijo pródigo reconoce que hasta los jornaleros, hasta los esclavos de su padre estaban mejor que él, siendo hijo. Ahí es donde él reconoce, sin orgullo, de decir, los esclavos de mi padre están mejor. Voy a ir a mi padre y le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra él, y que me haga como uno más de sus esclavos. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que hemos pecado y que ni siquiera nos merecemos el volver? Pero hay el Espíritu Santo en nosotros que nos hace reconocer nuestro pecado, que nos enfrenta, nos pone frente a frente a nuestro pecado y nos dice, esto estás haciendo y esto está mal, y nos mueve al arrepentimiento, porque primero reconocemos que pecamos contra Dios, después hay un arrepentimiento. Señor, vengo a ti, perdóname, y tiene que haber una acción, el ir al Padre y reconocer. Y podemos ver cómo reconoce primero que había pecado contra el cielo. Nuestro pecado no es hacia las personas. Efectivamente, nosotros pecamos lastimamos a otros con nuestras acciones, pero aquí la palabra dice que cuando nosotros pecamos, el pecado es directo con el Padre Celestial. Él reconoció y se levantó. No se quedó ahí en el establo de los puercos, simplemente sabiendo que había pecado y reconociendo. Tenía que haber una acción. Entonces se levanta y va al Padre. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, el hijo, el padre lo vio y fue movido a misericordia. El padre, cuando lo vio volver, no fue como, ay, ya viene ya vamos a ver qué quiere, sino que el padre no guardaba ese rencor, ese desamor que nosotros sentimos. Dice la palabra que él fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos la valentía para ir al Padre, pero el Padre viene a nuestro encuentro, viene y nos consuela, nos abraza y nos besa y nos dice, si pecaste, pero aquí estoy.
Y el padre restaura al hijo, lo restaura y manda a traer a sus siervos el mejor vestido, el mejor calzado y el anillo que le correspondía a su hijo. Podemos ver aquí cómo el Señor nos da nuestro lugar como hijos, nos da lo que como hijo nos pertenece por ser hijos del Padre Celestial. Entonces, podemos ver que el Padre fue movido a misericordia, tomó una acción, mandó traer a los siervos a que le dieran nueva vestidura.